El patito guau guau. Érase una vez un patito que nació diciendo guau guau. Entonces su mamá linda decía: «Patito mío, no digas guau guau». Rigoberto miró a su mamá y dijo así: «Miau, miau». Atardecía y los patitos nadaban por el lago detrás de mamá Pata. Todos graznaban: «Cuac, cuac, cuac, cuac». Y el patito Rigoberto no decía nada. Su madre estaba preocupada y se preguntaba: ¿cuándo empezará mi hijito a graznar? Rigo no decía cuac cuac y en su casa no entendían por qué. Un día el hermano de Rigo le dijo así: «Como no hablas nuestro idioma, te quitaré tu trozo de pan y no te lo daré hasta que digas cuac cuac». Y entonces Rigo dijo muy alto: «¡Pío, pío!». En Casa Pata todos creían que el problema de Rigo era patológico y mamá Pata siempre lo protegía de sus hermanos. ¿De cuántas riñas y peleas le salvó? Ella sabía que no solo tenía broncas con sus hermanos, sino que también tendría malos entendidos en la escuela Pata, con sus compañeros. Había un vecino en Vallepat que le dijo a su madre que por qué no lo saludaba Rigo. Pero claro, ¿qué podía hacer ella si Rigo no decía ni cuac cuac? Sus hermanos ya sabían su dedicación futura. Uno sería médico, otro astronauta, otro reponedor de alas. Pero el pobre Rigo, ¿qué sería de él? Hacía ya más fresco por Vallepat y un sol suave apareció en el valle. La mamá de los patos tuvo una idea. Y era buena sin duda. Estuvo navegando por internet y buscando información sobre un curso de estudios de reconversión de personajes en la Universidad de Oxford, en Patilandia. Esto le encantaría, porque era un gran imitador de animales. Rigoberto aceptó. Allí hacía el perro, el gato y el pollo sin miedo. Aprendió a hacer el mono, la gaviota. Era feliz. Sin embargo, cuando volvía a su casa se ponía triste y no decía cuac cuac. Acababa el otoño y empezaba el invierno. Vallepat había crecido de población y estaba precioso. Había animales y paseaban muchas personas para ver los hermosos atardeceres. Una noche como otra cualquiera, mamá Pata y sus patitos se fueron a refugiarse a la cabaña y se escucharon unos ruidos. Se trataba de unos niños crueles asustando a una manada de patos vecina. La familia Pato se empezó a asustar cuando Rigoberto empezó a ladrar fuerte y más fuerte. Los niños salieron asustados de allí, creyendo que se trataría de un perro peligroso. Rigo salvó la vida de su familia y su madre, emocionada, dijo así: «Ya sé por qué nunca fuiste como los demás. Si hubieses sido como tus hermanos, no hubiéramos sobrevivido. Ahora entiendo el valor de la diferencia. Perdóname, hijo, por no haberte comprendido antes. Gracias a tu ladrido, que tanto te hemos criticado, nos salvaste. Y no solo a nosotros, sino también a los demás habitantes de Vallepat». Al día siguiente el alcalde le otorgó una medalla y le proclamó presidente de Patilandia. Todos vivieron tranquilos y felices.
Rigoberto alcanzó el respeto de todos, aunque fuera un pato que nunca aprendió a decir cuac, cuac.